Romanos 8, leyendo versículos 28 a 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. 2 Timoteo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y los siglos. Amén. Esa es la palabra inspirada y perfecta de Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe en este momento. Padre, muchas gracias damos por la oportunidad de leer otra vez tu palabra inspirada y perfecta, tu palabra infalible, tu palabra que es útil para nuestras vidas. Te pedimos que podamos entender hoy más de nuestra salvación, para que podamos maravillarnos más en ti, para que podamos tener más deseo de compartir las buenas nuevas con otros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En nuestro estudio de lo que creemos como iglesia, nos hemos enfocado en esos primeros mensajes en el tema de la salvación. Ya vimos que Dios es absolutamente soberano sobre todo, sobre todas las cosas y todas las personas, y por supuesto esto incluye la salvación. Puesto que cada ser humano por naturaleza es un pecador, sin el deseo y sin la capacidad de buscar a Dios y la salvación, Dios el Padre, antes de la fundación del mundo, eligió a algunos para salvación y pasó por alto a otros. Y por eso en el cumplimiento de tiempo vino Cristo para vivir perfectamente bajo la ley de Dios y después para morir en la cruz, para sufrir la ira de Dios que nosotros merecemos. Y Cristo no vino para salvar a todos. Cristo no vino para hacer posible la salvación para todos, sino para salvar a los elegidos de Dios. Cristo vino para morar para el mismo grupo de personas que el Padre había elegido. Entonces, hasta este momento solamente hemos considerado lo que Dios ha hecho en el pasado para salvarnos. Su elección en la eternidad pasada y la obra de Cristo hace casi 2000 años. Hoy llegamos a exactamente cómo Dios nos salve en tiempo. Cómo es que Dios aplica esa salvación a cada elegido en tiempo. Porque eso debe ser la pregunta. Si la elección de Dios era antes de la fundación del mundo, si la muerte de Cristo sucedió hace 2000 años, entonces ¿cómo es que Dios aplica la salvación a nosotros en el momento cuando quiere salvarnos? Para responder a esta pregunta, hoy nos toca considerar la obra del Espíritu Santo en la salvación. Recuerden que la obra de la salvación es una obra del Dios Trino. Dios el Padre elige, Dios el Hijo vino para vivir y morir y resucitar por nosotros. Y hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Él nos llama eficazmente para regenerarnos, para darnos nueva vida, para aplicarnos la salvación que antes fue comprada solamente por gracia. Entonces, este punto normalmente se llama la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Es muy importante desde el principio no olvidar la obra del Espíritu Santo en la salvación. Es muy importante la obra del Espíritu Santo en toda vida. Hoy vamos a enfocarnos en su parte en la salvación. La obra del Espíritu Santo en regenerarnos. La obra del Espíritu Santo para aplicar la salvación a nosotros, para llamarnos irresistiblemente, es una parte tan esencial de la salvación como la parte que hace el Padre y la parte que hace el Hijo. Es absolutamente necesario porque si solamente Dios eligió y Cristo murió, pero nadie aplicó esa salvación, entonces no nos ayudaría para nada. Entonces, las tres personas de la Trinidad tienen una parte esencial en nuestra salvación. Que no olvidemos la parte del Espíritu Santo, que no olvidemos que el Espíritu Santo también es Dios. Igual en sustancia con el Padre e Hijo, y que Él tiene su parte esencial también en salvarnos de nuestros pecados.
Vamos a leer en 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2, versículos 13 a 14. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos. El Padre nos ha escogido desde el principio para salvación, pero el medio que usa para aplicar esa salvación es el Espíritu Santo, quien nos llamó mediante el Evangelio. Es el tema que vamos a estudiar hoy. Dios nos escogió. Cristo vino para morir por nosotros y el Espíritu Santo aplica esa salvación a nosotros. Necesitamos la obra del Dios Trino, de las tres personas, para salvarnos. Entonces vamos a considerar hoy ese tema de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz y ver que Dios llama a cada uno de sus elegidos a la salvación por medio de la gracia irresistible. Dios llama a cada uno de sus escogidos a la salvación por medio de la gracia irresistible. Vamos a empezar con algunas definiciones. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la gracia irresistible? ¿Qué significa? La gracia irresistible significa que Dios puede salvar a quien quiera salvar y cuando Él quiere salvarle. Es lo que significa en sus términos más básicos. O sea, cuando Dios decide que es tiempo para entrar a la vida de uno de sus escogidos y aplicar la salvación que Cristo le compró en la cruz, lo va a hacer. Y puede vencer la depravación y el corazón duro y los ojos cegados para regenerar a la persona y transformarle para siempre en la salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera, nos da nueva vida. El Espíritu Santo aplica la salvación comprada por Cristo a la persona y le salva para siempre. La doctrina de la gracia irresistible no significa que toda influencia del Espíritu Santo no puede ser resistida. Significa que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia cuando quiere cumplir su voluntad en nosotros. Cuando el Espíritu Santo quiere salvar, va a salvar. Y no puede ser resistido del ser humano. Eso no es en el sentido de que la persona no puede ponerse en contra de la voluntad de Dios. Por supuesto, vemos eso en todo el mundo constantemente. Estamos hablando del momento cuando Dios dice: ahora es tiempo para aplicar la salvación a ti y regenerarte. Cuando Dios quiere hacer eso, lo va a hacer y no puede ser resistido. Él vence nuestra resistencia y nos transforma para que podamos creer en el Evangelio. Un pastor dijo que la gracia es irresistible porque no es una mera expresión de deseo que el alma elegida llegue a Cristo y sea salva, sino es un acto de poder divino que la trae Cristo. Es un eslabón indispensable en la cadena del propósito eterno de Dios. Eso es muy importante porque el pastor está diciendo, eso es importante porque la gracia no es un deseo. Yo espero que esta alma pueda ser salva. Dios no está en el cielo diciendo, bueno, yo elegí a la persona, Cristo murió por la persona, ahora espero que crea en mí. Así se predica en muchas iglesias, ¿verdad? Dios ha hecho todo y ya tú tienes que hacer tu parte. Es completamente mentira porque tú no puedes hacer ninguna parte. Estás muerto en delitos y pecados. Y entonces la gracia irresistible es necesaria porque muestra que no es solamente que Dios desea que seas salvo, sino que ha hecho todo para que seas salvo. Nada depende de ti. No es como este eslabón es de Dios, y el último eslabón es de ti. Porque así se rompe todo y no va a funcionar. Dios hace todo. Dios Padre elige, Dios el Hijo muere por nosotros y Dios Espíritu Santo toma eso y lo aplica irresistiblemente a la persona que va a ser salva. Otro sinónimo es el llamamiento eficaz. Está hablando de lo mismo. El Catecismo de Westminster dice, ¿qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por lo cual, convenciéndonos de nuestro pecado y nuestra miseria, iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade para que abracemos a Cristo,
que nos ha sido ofrecido libremente el Evangelio y nos hace capaces de hacerlo. Déjame resumir lo que dice, más lentamente. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios. Lo que hemos visto es la parte del Espíritu Santo en la salvación. Él nos convence de nuestro pecado. Lo que Cristo dijo en Juan 16, ¿verdad? El Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Parte de la obra del Espíritu Santo en la salvación es tomar la palabra de Dios y usarla para convencer a los elegidos de Dios de su necesidad de la salvación. Lo hace por medio de iluminar nuestras mentes con el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo toma la palabra que habla de Cristo y la ilumina para que podamos entenderla. El Espíritu Santo, entendemos, siempre lleva a la gente a Cristo. Cristo dijo también, el Espíritu no habla de sí mismo, habla de mí. El obra del Espíritu Santo es enfocarnos en Cristo, en quien hay redención. También dice que Él renueva nuestras voluntades. Pues qué bueno, porque la voluntad naturalmente es pecaminosa. Buscan nada más el pecado. El Espíritu Santo hace nueva la voluntad, nos regenera, nos da nueva vida para que podamos arrepentirnos y creer en Cristo. Primero recibimos la nueva vida y después creemos en Cristo. Recuerden este orden, ¿verdad? ¿Qué viene primero, la regeneración o la fe? La regeneración. Tiene que ser la regeneración, porque sin la nueva vida tú no puedes creer. Primero nueva vida, después Dios te da la fe. Y aquí en el Catecismo también dice que el Espíritu Santo nos persuade para que abracemos a Cristo. Eso me encanta como lo dice. Porque no es Dios llegando y forzándonos para ser salvos, sino que nos transforma para que queramos ser salvos. Y lo que es más importante dice, y nos hace capaces de hacerlo. Porque nosotros no podemos. El Espíritu Santo viene, nos convence, nos ilumina, nos persuade y nos da la capacidad por la nueva vida para arrepentirnos y creer en Cristo. Y esa salvación, nos dice, ha sido libremente ofrecida en el Evangelio. El mensaje de la salvación es predicado a todos. Podemos hablar correctamente de una libre oferta del Evangelio. Pero solamente aquellos en quien el Espíritu Santo está obrando tienen la capacidad de entender el mensaje y ser salvos. Entonces, el llamamiento eficaz es cuando el Espíritu Santo llama a una persona a la salvación. Cuando interna y eficazmente llama al elegido de Dios por medio de su poder divino para que sea salvo. El Espíritu Santo aplica la gracia de Dios de manera irresistible porque sabe que no vamos a aceptar este regalo, no vamos a aceptar esa salvación si fuera nuestra propia decisión. Por eso se llama un llamamiento eficaz. Y usamos la palabra llamamiento por el versículo que leímos al principio, en 2 Timoteo 1:9, otra vez que dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es un término bíblico. Personas salvas han sido llamadas. Hemos sido predestinadas, llamadas, justificadas, santificadas. Hay muchos términos de lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación. Entonces vemos aquí que el plan de Dios es un plan completo. No hay ninguna posibilidad de que el plan de Dios no sea cumplido. Dios el Padre hizo su parte de elegirnos antes de la fundación del mundo. Dios el Hijo vino para vivir y morir en la cruz por nosotros, y el Espíritu Santo llama eficazmente a cada elegido, a cada persona por quien Cristo murió, para salvarnos en tiempo. Ahora necesitamos entender un poquito más detalle el tema del llamamiento eficaz, porque puede ser confuso a veces para algunas personas, porque parece que muchas personas son llamadas, muchas personas escuchan el llamado de ser salvos, pero no todos son salvos. Entonces, a veces preguntan, entonces, ¿cómo es un llamamiento eficaz si muchos son llamados, pero no muchos son salvos? Pues exactamente la verdad. Es precisamente lo que Cristo dijo, cuando dijo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Allí está. Muchas personas escuchan el Evangelio. Muchas personas han estado en situaciones en donde han escuchado un llamado a arrepentirse y creer en Cristo, pero no todos lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un llamamiento eficaz, una gracia irresistible, cuando no todos los llamados son salvos? La respuesta es, hay dos llamamientos en cuanto a la salvación. El llamamiento general y externo, cuando la palabra es predicada a todos.
Y el llamamiento interno y eficaz, que es con el Espíritu Santo, toma la palabra, la aplica irresistiblemente y salva a la persona. Entonces, tenemos que distinguir entre los momentos cuando personas escuchan el Evangelio, el llamamiento general, y momentos cuando el Espíritu Santo aplica esta palabra con gracia irresistible y salva a la persona, que es el llamamiento eficaz. Obviamente no creemos que cada persona que escucha el Evangelio vaya a ser salva en ese momento. Si solamente cada persona en cuyo corazón el Espíritu Santo obra con poder va a ser salva. Un pastor dijo que el llamamiento eficaz denota el llamado interno y especial del Espíritu, ¿no?, que da la vida, que se experimenta solamente por los elegidos de Dios, en contraste con el llamado externo y general que se extiende a todos los que escuchan el Evangelio. Si predicamos a todos, arrepiéntense y creen en Cristo. Cada domingo, a llamar a las personas, creen en Cristo. Y muchos son llamados, pocos escogidos. Pues porque hay un llamamiento externo y general, que es cuando predicamos a todos, y otro llamamiento interno y eficaz que Dios usa para salvar a la persona, que es su escogido. Entonces la idea es que el Evangelio se predica en todos lados. Se predica en la iglesia, nosotros compartimos con nuestros familiares, pero no cada persona que lee la Biblia o escucha la Biblia va a ser convencido de su pecado y recibir la salvación. El llamamiento externo nos salva. Es la predicación que hacemos, que no es eficaz en sí mismo. Obviamente, porque tenemos personas que han estado aquí por años y han escuchado el Evangelio y todavía no son salvos, porque el llamamiento general en sí mismo no es eficaz. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, llama al escogido de Dios para ser salvo, toma el llamamiento general, la predicación de la palabra, y la aplica eficazmente a la persona y la salva. Entonces, por eso sí deberíamos predicar, sí deberíamos compartir con todos, porque es lo que Dios usa para hacer el llamamiento eficaz en sus vidas. Vamos a regresar a Romanos 8 para ver ese tema del llamamiento eficaz y cómo se relaciona con las otras partes de la salvación. Romanos 8, otra vez vamos a leer versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esos también llamó. Y a los que llamó, esos también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. Esto ha sido llamado la cadena de oro de la salvación. A los que predestinó, esos también llamó. Y a los que llamó, esos también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. Se llama la cadena de oro porque son eslabones inquebrantables en el plan de Dios para salvación. Dios ha predestinado a algunos para salvación, ¿verdad? Dios ha elegido a algunos. A ellos también, al mismo grupo, ha llamado. Obra del Espíritu Santo. A esas personas, el mismo grupo, Dios ha justificado. Ya son salvos. Y serán glorificados. Y están seguros que Pablo puede usar el tiempo pasado. Jesús glorificó. Están seguros que aunque todavía no somos glorificados, están seguros, tan cierto, que podemos hablarlo como en tiempo pasado. Pero cada eslabón está junto y no puede ser quebrantado. Si Dios ha elegido una persona, tal persona también ha sido llamado, va a ser justificado y va a ser glorificado. Es el mismo grupo de personas, los elegidos, los llamados, los justificados, los glorificados. El mismo grupo, porque el plan de Dios no cambia. Y el plan de Dios es completo. A los que ha elegido, Cristo murió por ellos. El Espíritu Santo va a llamarlos y un día van a estar en el cielo con Él. El mismo grupo de personas. Es la misma voluntad para salvar a las mismas personas. Cristo no murió por aquellos que el Padre no había elegido. El Espíritu nunca va a llamar a aquellos que no han sido elegidos. Por eso su llamamiento es eficaz y su gracia salvadora es irresistible, porque se aplica solamente a aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. Podemos leer en Hechos 16 para ver una ilustración. Hechos 16, aquí vemos un ejemplo, una ilustración del llamamiento eficaz. Tal vez nos va a ayudar a entenderlo mejor. Hechos 16, versículos 13 a 14.
Hechos 16, versículos 13 a 14. Y aquí está hablando, bueno, está escribiendo Lucas, y está hablando de Pablo y de sus compañeros que estaban con él. Dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pues, ¿qué era? Un culto de adoración. Era un domingo y salieron. Y fíjense que lo que describe esta reunión era la oración, no solamente la predicación. Es otro mensaje. Entonces salen ellos y un día de reposo a una reunión. Dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dios la salvó. Dios salvó a esta mujer. Pero fíjense bien lo que nuestro pasaje dice. ¿Qué pasó con Lidia? Que ella asistió a la reunión junto al río, donde Pablo y los demás estaban, predicando, compartiendo la palabra. Pero el mero hecho de asistir a la reunión no le salvó. Dice el versículo 14, ella estaba oyendo, su responsabilidad vino, estaba oyendo, y dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Es decir, Pablo, como predicador, estaba hablando a los oídos de Lidia. El llamamiento general, externo. Pero el Señor habló a su corazón. Llamamiento interno y eficaz. Las dos partes son importantes. Dios usa la predicación para hacer su llamado irresistible. Pablo tenía que predicar. Pablo tenía que dar el llamamiento general a todo lo que estaba en esa reunión, pero solamente el Señor podía abrir su corazón. Entonces vemos aquí una ilustración perfecta. El llamamiento general, Pablo predicando, el llamamiento eficaz, y el Señor abrió su corazón. También leemos en Juan 6:44 que Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Pues la salvación tiene que ser una obra de gracia soberana, gracia irresistible. Porque si la gracia no sea irresistible, nadie será salvo. Por supuesto, hay argumentos en contra de esa doctrina, así como con cualquier otra doctrina que la gente no entiende o no quiere entender. Hay personas que dicen que la misma Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser resistido. Por ejemplo, en Hechos 7:51, si todavía estamos en Hechos, el capítulo 7, versículo 51, en el sermón de Esteban a los judíos, él dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, la gente dice, ahí dice, el Espíritu Santo puede ser resistido. En primer lugar, les recuerdo que nuestra doctrina no dice que ninguna influencia del Espíritu Santo puede ser resistida, sino que cuando Dios quiere salvar a la persona, va a salvar a la persona. Aquí Esteban no está diciendo que los judíos eran más poderosos que Dios y que podían resistir a Dios cuando Él quería salvarles. No es lo que dice. Está diciendo que ellos siempre, en toda su historia, resistían el llamamiento externo del Evangelio por medio de los profetas que ellos mataron. Ese es su punto aquí. La solución realmente es entender en este versículo que hay dos llamamientos. Hay una diferencia entre el llamamiento general, que Israel había resistido por siglos, y el llamamiento eficaz. No todos los que escuchan la palabra de Dios son salvos. Muchos rechazan la palabra, muchos resisten la palabra. Eso ya apenas vimos en Marcos 4, ¿verdad? La palabra de las tierras. Hay personas que reciben la luz, que escuchan el Evangelio, ahora son sin excusa, pero no se arrepienten ni son salvos. El hombre naturalmente siempre resiste el llamamiento de Dios para arrepentirse y confiar solamente en Cristo para la salvación. Por eso empezamos al principio con la depravación total. Ningún ser humano quiere ni puede recibir la salvación. Siempre resistimos. Cada persona resiste. Pero es nada más el llamamiento externo. Y cuando Dios dice, ahora te voy a salvar, no puedes resistir más. Otra vez, qué bueno, porque sin la gracia irresistible nadie sería salvo.
Dios tiene que entrar irresistiblemente y llamarnos eficazmente para derribar nuestros obstáculos, para transformarnos, regenerarnos y darnos la capacidad para poder creer en Él. Solamente la gente que no cree en la gracia irresistible tiene un gran problema. Probablemente entonces sin esto nadie puede ser salvo. Dios no puede ser resistido en cuanto a su voluntad. Cuando Él quiere hacer algo, lo va a hacer. Punto. ¿Sí? Otro argumento que la gente a veces usa en contra de su doctrina es el tema del libre albedrío. Personas dicen que Dios ha dado al ser humano un libre albedrío y Dios no puede ir en contra de lo que el ser humano quiere hacer. Que Dios no puede ir en contra del libre albedrío del ser humano. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Ese argumento. El primer problema es no se encuentra en la Biblia. No vas a encontrar eso en ninguna parte de la Biblia. Pero ante todo, aquí regresamos a lo que estudiamos al principio. Dios es absolutamente soberano. Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Dios puede ir en contra de y cambiar la voluntad de cualquier persona. Dios no es restringido por un supuesto libre albedrío en el ser humano. Dios es Dios. Él es creador, somos criaturas. Nuestra voluntad no puede resistir a Dios cuando Él quiere hacer algo. Dios es todopoderoso, no nosotros. Entonces, la idea de que Dios no puede ir en contra del libre albedrío es ridículo, porque Él es soberano, el creador, y somos nada más criaturas. Pero en segundo lugar, reconocemos algo muy importante, que es que la voluntad del ser humano nunca es completamente libre. ¿Okay? Ninguna voluntad de ningún ser humano es completamente 100% libre. La voluntad del ser humano siempre es vinculada a su naturaleza. Es decir, la voluntad siempre actúa conforme a su naturaleza. ¿Sí? Si la naturaleza es buena, la voluntad puede hacer buenas cosas. Pero si la naturaleza es mala y pecaminosa y corrupta, entonces la voluntad solamente puede escoger hacer cosas que son malas y pecaminosas y corruptas. Tiene sentido, ¿verdad? Así que es importantísimo ver la relación entre esa doctrina y lo que vimos hace semanas, la depravación total. La naturaleza del ser humano, desde la concepción, ¿es buena o mala? Es mala, es pecaminosa. Ningún ser humano nace con naturaleza buena. Y por eso ningún ser humano puede hacer buenas cosas. No tiene una voluntad que es libre para escoger lo bueno. Solamente puede escoger lo que es conforme a su naturaleza. Entonces no es correcto hablar de un libre albedrío en ese sentido. La gente cuando habla del libre albedrío quieren decir normalmente yo puedo hacer cualquier cosa, no hay restricción alguna. Pero eso nunca es la verdad. La voluntad del hombre es siempre esclavizada a su naturaleza, o a su naturaleza pecaminosa y no puede hacer lo bueno, o esclavizada a su naturaleza regenerada y así puede escoger entre el bien y el mal. Por eso ningún ser humano en sí mismo puede escoger a Dios y la salvación. Otra vez, repito, necesitamos una gracia irresistible o nadie sería salvo. Una persona lo explicó así. Alguien podría decir, sí, el Espíritu Santo debe llevarnos a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir o aceptar esa obra. Muchas personas dicen, nuestra respuesta es, excepto por el continuo ejercicio de la gracia salvadora, siempre usaremos nuestra voluntad para resistir a Dios. Es lo que significa ser incapaz de someterse a Dios. Si una persona se torna lo suficientemente humilde para someterse a Dios, es porque Dios ha dado a esa persona una nueva y humilde naturaleza. Si una persona permanece con corazón duro y orgulloso ante la voluntad de Dios, es porque esa persona no ha recibido un espíritu de buena voluntad. ¿Okay? Entonces, ¿tenemos voluntad? Sí. Libre albedrío, no en el sentido que la gente habla de eso. De la voluntad libre para hacer cualquier cosa, no. Tu voluntad es libre para actuar conforme a tu naturaleza. Si no estás en Cristo, si eres un incrédulo, tu voluntad no puede escoger nada bueno. Porque tu naturaleza no tiene nada bueno. Si has sido regenerado y transformado por Dios, ya tienes nueva naturaleza y puedes escoger entre el bien y el mal. Tampoco es completamente libre porque Dios te controla. Dios es soberano sobre tu voluntad, pero ya puedes escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces la idea de un libre albedrío que puede escoger a Dios o no en la salvación es una idea completamente equivocada y que no se encuentra en la Biblia. En último lugar, con este tema del libre albedrío, que consideremos rápidamente Juan 1, 12 a 13, para que veamos algunos versículos que nos ayudan con eso.
Juan 1, 12 y 13, que es muy claro enseñándonos que no podemos salvar nosotros mismos, que la voluntad del hombre no lo puede hacer. Juan 1, 12 y 13. Donde Cristo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues ahí está. Tu voluntad no te puede salvar. La voluntad de su hermano no puede salvar, solamente es la voluntad de Dios. No podemos nacer de nuevo en nuestras fuerzas. No es de sangre, no es voluntad de carne, no es voluntad de varón, sino de Dios. Tu voluntad no te puede salvar. La voluntad de la persona sin Cristo no le puede salvar. Está esclavizada a su pecado. Dios primero tiene que cambiar la voluntad para que crea en Cristo, para que se arrepienta, para que crea en el Evangelio. Ese es el llamamiento eficaz y la gracia irresistible. Terminemos con algunas aplicaciones. La aplicación más importante aquí es doble. Para el incrédulo es rogar a Dios por esta gracia. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes hacer nada para merecer la salvación. O si eres cristiano, la respuesta es, la primera aplicación es alabar a Dios por tu salvación. De esa manera Dios te salvó. ¿Qué mejor tema hay que estudiar? Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino y sufrió y vivió y murió y resucitó por ti. El Espíritu Santo en el tiempo perfecto descendió a tu vida y aplicó la salvación a tu corazón. ¿Lo mereciste? Para nada. ¿Usted se recuerda el momento cuando Dios le salvó? Algunos sí, otros no. Pero ¿estaban ustedes muy bien cuando Dios les salvó? Pues no. Estaban perdidos completamente. Entonces Dios no escogió a ustedes porque, esa persona está intentando muchísimo. Yo voy a tener misericordia y darle lo que necesita. Salva al pecador, lo que leemos Romanos 5 hoy, ¿no? Una persona tal vez puede orar, puede morir por una persona buena. Una persona que es justa. Pero ¿quién muere por un pecador? Pues Cristo. Entonces, la primera cosa aquí es maravillarnos del tipo de salvación que hemos recibido. Y estar en esa semana, en las tormentas que van a surgir, como estudiamos, vamos a tener tormentas esa semana, pero la primera cosa en la cual debemos pensar es, Dios me salvó. Dios me llamó eficazmente, aplicó su gracia irresistiblemente a mí, no por nada de mí, sino más porque quería salvarme. Entonces, no hay ninguna tormenta en esta vida que me puede vencer. Entonces, como siempre, quiero enfatizar esto en todo este estudio. Nuestro estudio de las doctrinas de la gracia nunca debe llevarnos a jactarnos o tener cerebros muy llenos nada más de conocimiento, sino alabanza. No me acuerdo quién lo dijo primero, que es una frase que varios pastores han dicho. Es la buena doctrina debe llevarnos a la doxología. Doxología significa alabar a Dios. Entonces, cuando aprendemos buena doctrina, la reacción natural cristiana debe ser alabar a Dios, adorar a Dios. No salir para ganar un debate, sino alabar y adorar a Dios por quien es. Segunda aplicación, que meditemos en la importancia del Espíritu Santo en la salvación y en toda la vida. Hemos visto muchas veces que hay dos extremos en cuanto al Espíritu Santo: o ignorarle o enfatizarle y su obra demasiado. Y déjenme explicar. No es porque el Espíritu Santo no es importante, pero recuerden lo que Cristo mismo dijo al Espíritu Santo: Él va a hablar de mí. El Espíritu Santo nunca viene enfocándose en Él mismo, sino enfocándose en Cristo. Hemos platicado que una iglesia llena de Espíritu Santo debe ser una iglesia no que habla tanto del Espíritu Santo, es una iglesia que habla mucho de Cristo. Pues lo que el Espíritu Santo hace: usa su palabra, nos llena con la palabra y nos impulsa a enfocarnos completamente en Cristo. Entonces no vamos a ignorarle, es muy importante y hablamos mucho del Dios Trino, lo que el Espíritu Santo hace. Pero tampoco queremos ser, no, entonces la iglesia que no menciona el Espíritu Santo, que no está brincando y bailando y todo eso, entonces no son espirituales, nos acusan de eso, ¿verdad? Y ustedes no tienen Espíritu Santo, reformados, fríos y muertos, ¿no? Y no, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, significa que vamos a alabar mucho a Cristo. Lo que no me gusta cuando escucho iglesias así es que tanto énfasis en el Espíritu Santo y Cristo ni se menciona. Y allí reconozco que ni el Espíritu Santo está. Cuando el Espíritu Santo está, Cristo va a ser glorificado y exaltado. Y finalmente,
Recordemos que aunque solamente Dios puede salvar, aunque solamente el Espíritu Santo puede llamar eficazmente y aplicar la gracia irresistiblemente, nuestra responsabilidad sí es salir y dar el llamamiento general a todos. Otra cosa que a veces nos acusan como reformados es no querer evangelizar. Ustedes creen que Dios ha predestinado todo, entonces ustedes ni evangelizan. Tampoco es correcto porque el primer movimiento misionero hace siglos empezó con reformados. Primeros misioneros saliendo a otros países para dar sus vidas por el Evangelio, cristianos reformados. Entonces no es la verdad, primero. Y segundo, no tiene sentido, porque hemos visto, sí es Dios quien llama eficazmente, pero lo que Dios usa siempre es el llamamiento general. Entonces predicamos y no todos son salvos, porque cuando Dios quiere salvar a una persona, va a usarme a mí, o va a usarte a ti, va a usarnos a nosotros, lo que hemos dicho en la palabra, va a usar nuestro llamamiento externo y general y convertirlo en un llamamiento eficaz y interno. Es decir, no cada llamamiento externo y general se va a convertir en llamamiento interno eficaz, pero cada llamamiento interno eficaz es resultado de un llamamiento general y externo. A ver si se entiende. O nosotros predicando o la Biblia siendo leída. Entonces no hay excusa para nosotros. No vamos a decir, sí, Dios va a salvar a quien quiere salvar. Es la verdad. Pero ¿cómo lo hace? Usándonos a nosotros. Somos responsables a seguir predicando, compartiendo aquí en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todos lados. No confiando en nosotros, pero confiando que si Dios quiere salvar a esta persona, puede usarme a mí. Y qué gran privilegio de ser usado para Dios y en la salvación de otra persona. Entonces Dios llama a cada uno de sus elegidos a la salvación por medio de una gracia irresistible. Que le demos a Él la gloria, la honra y que seamos instrumentos de sus manos para la salvación de su pueblo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios. Te alabamos por esa salvación tan maravillosa. Por tu elección antes de la fundación del mundo, aún sabiendo tú cómo iba a ser nuestras vidas, sabiendo cuáles pecados íbamos a cometer. Nos elegiste, mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Él murió por nosotros aún siendo pecadores nosotros. Y el Espíritu Santo en su tiempo perfecto ha aplicado esa salvación a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque la salvación no hubiese sido posible sin ti y sin este plan tan perfecto. Te pedimos por cualquier persona aquí, cualquier persona en nuestra iglesia que todavía no entiende, que todavía o está intentando en sí mismo o está resistiendo. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, que uses el llamamiento externo de esta iglesia, de una persona, que tú lo conviertes en algo eficaz para salvar a esta persona, ya sea niño, joven o adulto. Te pedimos, Señor, porque queremos seguir glorificándote, viendo la salvación de tu pueblo aquí entre nosotros. Y como cristianos te pedimos, Señor, que podamos recibir mucho ánimo de esta verdad. Que tú nos has salvado por pura gracia. Y por eso podemos regocijarnos y tener la confianza y el descanso, que no podemos perder una salvación así, porque es toda tu obra de Dios Trino. Te pedimos que podamos meditar más en ti, más en tu obra en esta semana, para que cuando vengan las tormentas, nuestros ojos ya estén fijados en Cristo y no en la tormenta. Danos fortaleza, te pedimos, danos ánimo, danos una semana que te va a glorificar. Te pedimos, Señor, que hagas todo esto en el nombre de Cristo. Amén.